Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, lunes 2 de diciembre, segundo día también de nuestro caminar en este tiempo de Adviento. Primera semana del tiempo de Adviento, ñamoñe punujina. Estamos comenzando a calentar los motores para hacer un camino de santidad. Amoña en huevo anga con la fiesta final dentro de 364 días. Te imaginas con anga lleva ya esta bella. El Señor nos va a pedir cuentas. Y hoy, por eso, nos acompaña Isaías, del capítulo 2, versículo 1 al 5. Palabra de Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas. Se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Profecía, Isaías, pero justamente nos proyecta, como siempre, hacia el fin de los tiempos. Sucederá al fin de los tiempos. Pero sucederá al fin de los tiempos. Cada ciclo litúrgico, estamos en el ciclo C. Desde ayer, domingo 1 de Adviento, hasta Cristo Rey. Fin de los tiempos va a ser en ese momento en que el Señor nos llamará y nos pedirá cuentas. Hoy Isaías el mismo Señor dice que será el juez entre todas las naciones y el árbitro de todos los pueblos. Este es el reino de Dios, donde Dios será el juez, donde Dios será el rey de los reyes. Y por eso ya no se forjarán, ¿qué cosa, queridos hermanos? No se forjarán más espadas ni lanzas contra los enemigos, sino que nadie levantará la espada contra el otro. Ninguna nación ya se adiestrará para la guerra, porque todos viviremos en la paz. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando le hagamos presente a Dios y le hagamos nacer en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.